sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Bueno, queremos compartir esta sección de contenido catequético, es decir, la catequesis, la enseñanza de la fe. Ustedes saben que se da habitualmente en las parroquias, los chicos van. Pero bueno, en estos tiempos también hay contenido audiovisual que nos ayuda a fijar ideas, a seguir una línea de conocimiento, de planteo de doctrina. Y no solamente en ese sentido doctrinal, sino también lo vivencial. Sabemos que la catequesis no solamente debe ser doctrinal, sino que también y sobre todo debe hacernos vivir el mensaje de Jesús en la vida cotidiana. Bueno, el catecismo tiene esto que no es solo conocimiento, no son solo ideas, sino que es una manera de vivir. Pero para vivir de una manera determinada tenemos que saber algunas cosas, ¿no es cierto? Para transitar un camino debemos conocer el camino. Así, esto del catecismo va orientado a que nosotros podamos conocer algunas cosas, y quiero decirles también que para conocer se necesita un poquito de disciplina, ¿no? Esto de conocer tiene que ser gustoso, hasta tiene que ser, ¿vieron? Aparece esta palabra, divertido. Bueno, más o menos, porque el conocimiento exige para nosotros hacer la verdad nuestra o hacer algo nuestro desde el conocimiento, exige un poquito de sacrificio, podríamos decir. Así que no se asusten a veces con estos contenidos que damos en dibujitos, porque a veces puede pasar que nos cueste entender. Bueno, no hay que cansarse y no hay que desesperarse. Hay que ir despacito. Podemos volver a ver los videitos que les vamos compartiendo con ustedes. Aparece ahí entonces también la dirección de YouTube donde pueden encontrar estos videos y poder volver a ver estos videitos donde repasemos lo que hemos visto en el programa. Bueno, ahora queremos compartir con ustedes este material tan bonito que va a tocar el tema de los milagros. ¿Qué son los milagros? Un tema interesante, es un disparador para después cantidad de otros temas, ¿no es cierto? Pero bueno, compartimos esto de qué son los milagros en esta partecita del catecismo. ¿Qué son los milagros? Un milagro es una intervención directa de Dios en el curso natural de los acontecimientos. Una causa natural de eventos es algo así. El sol calienta el agua y ésta comienza a evaporizar. El agua se eleva y se condensa en las nubes. Cuando el aire se enfría, la lluvia comienza a caer. Sol, vapor, nubes, lluvia. Esto es lo que llamamos una cadena natural de eventos o causas. Pero, ¿y dónde está Dios en todo esto? Dios no está visible en la cadena. Él no es una rueda invisible que mantiene las cosas en movimiento. No, Él es la primera causa. Esta causa hace que las demás causas existan. Si Dios no existiera, todo lo demás dejaría de existir. Cuando la naturaleza actúa según su propia ley y procesos, Dios sigue en la escena. Él es la primera causa que sostiene todo en su ser. Todo lo que no sea Dios, por tanto, es una causa secundaria que recibe su existencia de la primera causa. El sol es la causa del vapor. Esta es la causa de las nubes. El enfriamiento del aire es la causa de la condensación y luego de la lluvia. Todos estos elementos son causas secundarias, todos existen y actúan debido a la primera causa, que es Dios. Entonces, si esto es una cadena natural de acontecimientos, ¿qué pasa en el caso de un milagro? Dios, como la primera causa, causa cosas directamente y lo puede hacer de dos formas. Primero, Él hace que algo que normalmente sucedería a través de causas secundarias suceda directamente. Por ejemplo, una enfermedad generalmente es superada por tomar la medicina.
Siendo Dios la primera causa, Él puede lograr sanación directamente como parte de su plan providencial. Segundo, Dios como la primera causa es mayor que todas las causas secundarias que mantiene en existencia. Debido a esto, Él puede no solo causar directamente cosas que normalmente son provocadas por una causa secundaria, sino también puede producir cosas que superan todas las causas naturales. La resurrección de Cristo es un ejemplo de esto, como también el milagro notable y diario de la Santa Eucaristía. Cristo está presente bajo la apariencia de pan y vino en cada misa. Esto supera el poder de cualquier causa secundaria. Solo Dios, la primera causa, puede lograrlo. Ahora esto fue bastante filosófico y tal vez complicado. Pero con esta explicación es completamente razonable, incluso para una persona con mentalidad científica, creer en los milagros. Los milagros no están en contra del orden natural. Su causa está simplemente por encima de este. Si yo estoy convencido de la existencia de Dios como la primera causa, milagros como intervenciones sobrenaturales son reales y lógicos. Otro tema aparte es el por qué Dios hace milagros, o con qué frecuencia los hace, o si tal o cual acontecimiento es o no un milagro. Bueno, han notado ustedes que está explicado como para también aquellos que tienen como una intención racional en esta cuestión de la fe, ¿no? No es creemos en el milagro y ya está. Bueno, lo explicamos un poco. Vemos que el milagro no es contrario a la inteligencia y vemos que junto con los conocimientos que se nos dan desde el punto de vista racional, también nosotros asumimos cantidad de hechos concretos que superan la inteligencia humana. El hecho, sobre todo, el primer hecho y el más grande suceso histórico ante el cual nosotros nos arrodillamos es la resurrección de Cristo. Es decir, mi inteligencia, nuestra inteligencia, se para delante de la prédica de la resurrección y acepta que eso es un milagro, pero no un milagro, el más grande de todos los milagros. Cristo ha vencido la muerte. Bellísimo mensaje, pero que requiere de nosotros la actitud de fe. Creo, aunque no lo entienda plenamente, que Jesús está vivo hoy. Murió en la cruz, pero 3 días después resucitó y hoy vive entre nosotros y está en tu corazón si lo aceptás, está en mi corazón si lo acepto. Hermosísima verdad que no se alcanza a entender con inteligencia. Los milagros y nuestra inteligencia debieran ser como amigos, ¿no es cierto? Bueno, Dios nos conceda esa docilidad de espíritu para aceptar que Dios es más grande que nuestra inteligencia. La gloria de Dios maneja mi vida. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original, el manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Celebremos con fe viva este pan angelical.
Somos jóvenes de la parroquia San Cayetano que formamos un grupo para prestar servicio durante las próximas semanas. Asistimos a las personas mayores de 65 años y a aquellas con factores de riesgo que se encuentran en sus casas, cumpliendo con la medida de no exponerse al contacto. Hacemos mandados, compras, retiros en farmacias y consultorios de forma gratuita. Nuestro teléfono de contacto es 02323 15 61 92 70. Si a raíz de la pandemia sentís miedo, ansiedad, angustia, tristeza, preocupación, si sos trabajador de la salud o un paciente, o te pesa el aislamiento o tenés un familiar contagiado o fallecido, o simplemente necesitas hablar, te ofrecemos un espacio donde podrás compartir con alguien lo que te está pasando. Somos un grupo de personas que nos hemos formado para escuchar, respetando la confidencialidad. Estamos cerca tuyo. No dudes en contactarnos. Mándanos un mensaje SMS o un WhatsApp a alguno de estos teléfonos y nosotros te llamamos. 011-4192-2999, 011-4194-3689, 02323-448176. Programa de acompañamiento y contención espiritual, Parroquia San Demetrio y San Bernardo, Centro de Espiritualidad Santa María. Los hombres tendemos a ubicar a la misericordia y a la justicia como virtudes contrarias. De hecho, sus definiciones son las siguientes. Por un lado, la justicia es dar a cada quien lo que le es debido. Y por el otro, la misericordia, como la misma etimología de la palabra lo expone, es sentir en el corazón la miseria del otro como si fuera propia. Es condolerse, apiadarse, condescender, ayudar y sobre todo perdonar. Sin embargo, debemos tener siempre presente que en Dios, justicia y misericordia se identifican, son lo mismo. Yerran los que dicen que Dios es una justicia absoluta y misericordia, pero también los que sostienen que Dios es todo misericordia y que no importa lo que hagas, total, Dios te perdona igual. La realidad es que Dios es absolutamente justo e infinitamente misericordioso y usa de ambas cosas en toda su providencia y en todos sus designios, de tal manera que en Él no son dos cosas, sino una sola. Si Dios fuera solo misericordia, caería en la injusticia, ya que es injusto darle a una persona que en toda su vida no se preocupó por hacer el bien ni defender la verdad, el mismo premio que a uno que trabajó por ser mejor cada día, hasta llegar a las perfecciones de la santidad. Y si Dios fuese absolutamente justo, pero inmisericorde, caería en una crueldad implacable, pues la gran mayoría de las veces los hombres pecamos y hacemos el mal por debilidad, por instigación maligna o por ignorancia. Pero Dios es perfecto, y en Él justicia y misericordia son la misma cosa. ¿Dónde podemos ver el acto más grande de justicia y misericordia en Dios? Pues es Cristo. Él pagó el precio infinito por nuestros pecados. Dios hizo justicia en Él, pero lo hizo por misericordia hacia nosotros. No obstante, nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, nos dejó dicho en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Y Pedro, el primer Papa, nos lo recuerda en su primera carta, capítulo 1, versículo 16. Por tanto, debemos ocuparnos en trabajar la justicia y la misericordia juntamente, formándonos, viendo cómo se las arreglaron los santos durante toda la historia, para cumplir con ese pedido de nuestro Señor, para que así
demos buenos frutos de paz en nuestra convivencia humana, ya que mediante el mero cálculo de lo debido, la convivencia se hace necesariamente inhumana. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, concluyó que la misericordia sin justicia es madre de la disolución, pero también dijo que la justicia sin misericordia es crueldad. Se ve así el límite que lleva en sí misma la sola justicia. Querer conservar la paz y la concordia entre los hombres mediante preceptos de justicia es insuficiente si el amor, la misericordia, no echa raíces entre ellos, como lo dejó escrito el mismo Santo Tomás en la Summa contra Gentiles. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Bueno, estamos de nuevo con ustedes. En esta partecita queremos compartir algo del catecismo. Lo hacemos con ayuda de estos videitos en dibujitos que son atractivos, lindos, aún en blanco y negro, pero son dinámicos y tratan temas de verdad interesantes, ¿no? Seguimos la secuencia de estos videos que en algún momento le hemos puesto la dirección de YouTube para que ustedes por ahí también puedan acceder a ellos y poder volver a verlos o repasar o seguir el ritmo que ustedes quieran, repasar los primeros. Este tema, el tema de hoy es ¿por qué Dios se revela? ¿Cuál es la razón por la cual Dios se muestra a sí mismo? Bueno, lo vemos entonces, lo vemos juntos. ¿Por qué Dios se revela a sí mismo? El hombre es un ser con los poderes de la razón y de la voluntad. El significado de su vida es conocer la verdad y amar el bien. Si el hombre se enfoca en la búsqueda de la verdad verdadera y el bien supremo, entonces se puede decir que inicia su camino en la religión. Ahora, ya que Dios es infinitamente más grande que nuestro intelecto, nuestra propia búsqueda de Dios puede parecer bastante patética, y tendría que quedarse en bastante patético si Dios no descendiera y viniera a nuestro encuentro, si Dios no se revelara. La creencia de que Dios se revela es la base de la fe judía y la fe cristiana. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué Dios debería descender? ¿Por qué se reveló a sí mismo si Él no tiene necesidad de hacerlo ni necesidad del mundo? La respuesta cristiana a esta pregunta puede encontrarse en la primera carta de Juan y puede ser la siguiente: porque Dios es amor. Además de que esta respuesta es hermosa, es sobre todo muy útil para entender la revelación. Para esto debemos considerar el amor humano con el que estamos más familiarizados. Cuando experimentamos algo hermoso, maravilloso, tenemos el deseo de compartirlo con aquellos que amamos. Por ejemplo, si contemplamos una vista panorámica de las montañas y un atardecer con una bandada de gansos cruzando el cielo en perfecta formación, deseamos que nuestros seres queridos estén allí con nosotros para compartir el momento. El amor desea el bien del otro. El amor quiere que el otro comparta la propia felicidad. Así que si Dios es amor, podemos entender el significado de creación y revelación. Dios no necesita del mundo. Él no depende de él. Pero Dios desea crear, por la sencilla razón de que la creación puede compartir su bondad. Bono diffusivum sui es como Santo Tomás de Aquino lo expresó: el bien es difusivo de sí mismo, el bien se comunica. De este modo Dios creó el mundo y se reveló a él, porque Él es amor. Él desea compartir con el hombre su vida divina, la más alta verdad y el bien supremo. Y es necesario conocer esta revelación, ya que solo podemos amar lo que conocemos. Bueno, lo vieron ustedes, una cosa, sencilla, linda, ¿no? Pero también muy profunda. Saben que quiero decirles algo sobre la palabra revelación. Cuando antes, ahora ya no, o muy poco, se revelaban las fotos, es decir,
se hacía visible lo que estaba oculto bajo algo sobre una película negra, ¿no? Y había un esquema una manera de poner sobre ácido, sobre agua y qué sé yo, y se empezaba a ver la imagen que estaba tapada, ¿no? Que estaba impresa evidentemente en el papel por la cuestión de la fotografía, ¿no? Y se revelaba lo que estaba tapado. Esto me lleva a este ejemplo que les doy es para explicarles qué es la palabra revelación. Y aplicado a Dios, es que Dios no se lo ve fácilmente, es espíritu puro. Y para poder verlo de alguna manera, Él se tiene que mostrar, se tiene que revelar, se tiene que mostrar, tiene que sacarse el velo. Es decir, tiene que hacerse visible ante nuestros ojos, ante nuestra inteligencia. Y esta es la grandeza del amor de Dios. Él ha querido mostrarse a nosotros. ¿Y quién es la imagen de Dios? Jesucristo. Es la imagen de Dios Padre. Así que a Él confiamos a nuestros niños que necesitan ir al catecismo, confiamos también nuestra inteligencia, nuestros deseos de ser feliz, a Jesús, que es el dueño del mundo, el redentor del mundo, y es la imagen de Dios Padre. Si queremos saber quién es Dios y cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús, tenemos que aprender en el catecismo que nos lleve también a la Sagrada Escritura y aprender en Él lo que es Dios. Jesucristo nuestro Señor nos muestra la imagen de un Padre bueno, misericordioso. La gloria de Dios maneja mi vida. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3, radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, el respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. En las manos más humildes, en la tierra de Nazaret, se encontraba un carpintero, tallando tu amor y fe. Por ser fiel a tu promesa, elegiste a San José como padre y custodio de Jesús de Nazaret, fiel padre de los humildes, carpintero de Nazaret, enséñanos a tener tu humildad en nuestra fe, fiel padre de los humildes, carpintero de Nazaret, enséñanos a tener tu confianza en nuestra fe. De ese macho mala cara, Santos argentinos. rumbeando pa'l cerro. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 7 venerables,
38 siervos y siervas de Dios y 11 causas en preparación. Bien montado. Uno de ellos nació, vivió y murió en nuestro país. Ese es el cura Brochero. San José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el Santo Cura Brochero, llevó a cabo su misión apostólica en la provincia de Córdoba y es el patrono del clero de Argentina. Pañuelo en la cintura para sujetar la sotana. Señor, de quien procede todo don perfecto, tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia, y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que por su intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si Dios a su lado avanza, ese es el cura Brochero. Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Bueno, queremos compartir con ustedes esta partecita de catecismo, esta sección de catecismo. Lo hacemos ayudado, como ustedes saben, con estos dibujitos tan bien hechos y tan didácticos. Así que queremos compartir con ustedes la forma en la cual Dios se ha revelado. Van a ver el proceso histórico de la revelación de Dios. Esto está contenido evidentemente en la Sagrada Escritura y de allí está sacado. Así que, bueno, lo miramos juntos. ¿Cómo se ha revelado Dios? Durante miles de años, Dios se ha manifestado al hombre. De esta manera, el hombre ha llegado a una comprensión cada vez más profunda de Dios. Este proceso se llama revelación. Un evento clave en la historia de la revelación ocurrió hace 4000 años aproximadamente. En esa época, un hombre llamado Abraham vivió en Harán. Harán se encuentra en lo que hoy es el sudeste de Turquía. No solo había casas en Harán, estacionamientos y centros comerciales, sino que también había templos, muchos templos. Porque entonces la mayoría de la gente creía en muchos dioses. Había uno para la fertilidad, otro para la cosecha, otro para la lluvia, la guerra, incluso para la pedicura. Y fue justo en medio de este mar de divinidades donde Abraham oyó la voz de Dios. Irás a una tierra que te mostraré. Abraham confió en Dios, tenía fe y se marchó a Canaán. Él confió en Dios cuando le prometió un hijo y se mantuvo fiel a lo largo de todas sus tribulaciones. Abraham, que vino a ser llamado Abraham, es considerado como el padre de la fe en el único Dios. Los descendientes de Abraham son llamados israelitas. Muchos años más tarde, los israelitas cayeron bajo el poder de los egipcios. Comenzó un nuevo capítulo y entonces tuvo lugar la conocida historia de Moisés. Después de muchos años de esclavitud, del fenómeno de la zarza ardiente, de un faraón que se mantuvo cambiando de opinión y finalmente de las muchas plagas, Moisés llevó a su pueblo a la libertad. A lo largo del camino hacia la tierra prometida, Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos e hizo un pacto con ellos. Finalmente estos conquistaron la tierra de sus antepasados y se establecieron en ella. Y así pasaron luego años y años. Entonces los israelitas exigieron a un rey y les fue otorgado Saúl. Su infeliz gobierno fue sucedido por David. Bajo el reinado de David y aquel de su hijo Salomón, Israel experimentó un período de prosperidad. El templo de Jerusalén fue construido en ese tiempo. Después el reinado se deshizo e Israel se convirtió en el peón de sus poderosos vecinos. Primero fueron los asirios y luego los babilonios, después los persas, los griegos, después de los ptolemeos y seleucidas, y finalmente fueron sometidos al imperio de Roma.
Durante todos estos siglos el pueblo de Dios experimentó una historia de montaña rusa que a menudo fue más bien dolorosa. Pero siempre y a pesar de todo, Dios se reveló a sí mismo. Así es la pedagogía divina. Dios habla no solo a través de sus profetas, sino también a través de la historia de su pueblo. Y así el pueblo de Israel lentamente captó quién es Dios. Empezaron a entender que se podía ser esclavo no solo de los egipcios, sino también del pecado, que necesitaban un éxodo de la esclavitud del pecado. Se dieron cuenta de que su tierra prometida solo podía ser un pálido reflejo de la verdadera casa celestial, que a pesar de todos sus esfuerzos, la ley nunca los haría hombres justos, sino solo la acción de Dios. Comprendieron que era necesario un Salvador, un Redentor de la humanidad enviado desde lo alto. Y entonces hace 1000 años, en la plenitud de los tiempos, como es dicho, Dios actuó. No, un poco más a la izquierda. Jesús, el Redentor de la humanidad, nació en Belén. Su venida sucedió de manera diferente a como muchos la habían previsto. No era un guerrero colosal o un superhéroe listo para enfrentarse a los romanos. Predicó paz en medio de la opresión. Luchó contra el odio con amor. Él nos dio la vida por su propia muerte. Para algunos de los israelitas era evidente que con la venida de Jesús todas las promesas de los profetas se habían cumplido, y así llevaron el mensaje de la salvación a los confines de la tierra. Estos fueron luego llamados cristianos, y hoy en día forman parte del grupo más grande de creyentes en la tierra. En fin, esta es una versión breve de la historia de la revelación de Dios. Lo que encontramos no es solo una colección de cuentos heroicos. Dentro de esta historia encontramos santidad y pecado, y muchas veces en la misma persona. Y entre las líneas de estas historias de santos y pecadores, Dios se revela a sí mismo. ¿Vieron qué bello? Y qué claro. Por ahí un poco rápido, ¿no? Pero ameritaría una segunda, tenemos que verlo por segunda vez o tercera vez. Allí vemos hombres, situaciones, sucesos que son el marco en el cual Dios se ha mostrado a sí mismo, llegando a Jesucristo, ¿no? Ahí lo veíamos en Belén. Esto nos tiene que motivar a esperar que Dios también se revele en nuestro corazón. Lo ha hecho en lo antiguo, en la antigüedad, también lo hará hoy. De otra manera, seguramente. Pero qué bueno es conocer cómo Dios se ha mostrado, y hoy se muestra en Cristo Jesús, y lo tenemos en el Sagrario, lo tenemos en la Sagrada Escritura, lo tenemos en la doctrina de aquellos que lo han conocido y que lo han amado. Tantas maneras de revelarse el Señor, y por eso nos tenemos que motivar interiormente a seguir viéndolo cómo Él se muestra a sí mismo. La gloria de Dios maneja mi vida. La palabra religión nos llega de la palabra latina religare, que significa volver a atar, y reeligere, que quiere decir volver a unir. Estas dos derivaciones definen muy bien lo que es la religión. Quiere decir que había algo atado, unido, que se desunió, y hay que volver a unirlo. Pero por ser seres libres, a esa unión debemos elegirla libremente, y volver a elegirla todos los días, con cada acto libre, como el amor. Lo que estaba atado es nuestra relación de amor con Dios, y se desató por el pecado. Para eso sirve la religión, para volver a amar a Dios, que nunca dejó ni dejará de amarnos. Si uno busca a Dios, necesariamente tiene un espíritu religioso. Esta reelección y reunión es instintiva y natural en todo ser humano, de la misma forma que un hijo tiende a su padre naturalmente.
Pero a veces es difícil y el ser humano no podría nunca realizarla sin la ayuda del mismo Dios. Por eso Él descendió y se encarnó haciéndose como uno de nosotros, menos en el pecado, para enseñarnos cómo se hace, marcando el camino. Y por eso uno no puede hacer una religión a su manera, sino que la religión tiene que ser como Dios quiere, como Él reveló y se nos transmite por la tradición católica, que a su vez compiló los textos del Nuevo Testamento y se le dio el Espíritu Santo desde Pentecostés para poder interpretarlos. Hay muchas religiones, pero solo una puede ser la verdadera, pues no pueden existir dos verdades distintas de una misma cosa. Y Dios tampoco puede contradecirse enseñando cosas contrarias. Luego queda en cada uno formarse e investigar honestamente y libremente para descubrir cuál es la religión verdadera, cosa que si se hace en el bien y en la verdad, es una prueba de amor a Dios y a veces lleva toda la vida. Podemos decir entonces que la religión es también el conjunto de deberes del hombre para con Dios. Y como dijimos, estos deberes no son siempre fáciles, pues Dios los puso para que aprendamos a amarlo. Y el amor es olvidarse voluntariamente de uno mismo para atender al ser amado. Por eso la religión nos cuesta bastante, porque nos hace dejar de pensar tanto en nosotros mismos. Entonces, si la religión sirve para volver a Dios, que es el bien y la verdad misma, podemos concluir que la religión es lo más importante y valioso de esta vida. Pero sin embargo, y en contraparte, la corrupción de la religión entonces será lo peor, porque la corrupción de lo mejor que hay resulta en lo peor que puede haber. Por eso, esforcémonos para practicar una buena religión, como Dios quiere y manda por nuestro propio bien, y sin duda ésta realizará su cometido. Somos jóvenes de la parroquia San Cayetano que formamos un grupo para prestar servicio durante las próximas semanas. Asistimos a las personas mayores de 65 años y a aquellas con factores de riesgo que se encuentran en sus casas, cumpliendo con la medida de no exponerse al contacto. Hacemos mandados, compras, retiros en farmacias y consultorios de forma gratuita. Nuestro teléfono de contacto es 02323 15 61 92 70. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Bueno, aquí estamos de nuevo. En esta partecita queremos presentarle el catecismo como lo hacemos habitualmente, con estos dibujos hermosísimos, didácticos y bien claros, resumidos. Esto meritaría una profundización, evidentemente. Así que si ustedes van como al mirarlos, como tratando de ingresar en algunos temas un poco más profundos o les suscitan algunas preguntas o algunas dudas también, tienen la posibilidad de contactarse con nosotros y preguntarnos, no habría problema. En este capítulo que queremos compartir con ustedes, el tema es la tradición o la forma en la cual Dios se comunica con nosotros. La tradición es una, como les decía, y la Biblia es otra. Así que, bueno, vamos a verlo y después hacemos un pequeño comentario. Entonces. ¿Cómo se transmite la revelación? El mensaje de la revelación de Dios llega a nosotros de dos maneras: a través de la Biblia y por medio de la sagrada tradición. La Biblia es la palabra escrita de la revelación. La palabra Biblia procede del griego y se traduce como libros, porque la Biblia no es un solo libro, sino una compilación de 73 libros.
Diferentes autores escribieron estos textos bajo la guía del Espíritu Santo. Los textos son de inspiración divina, no una especie de dictado divino. Los autores sagrados escribieron como la gente común en su propia lengua, tiempo y cultura. La Biblia es una colección de 73 libros. Los primeros 46 pertenecen al Antiguo Testamento y los 27 restantes pertenecen al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre el tiempo antes de Jesús: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los reyes de Israel, los profetas, etc. El Nuevo Testamento habla sobre Jesús y sus discípulos. Pero, aunque los textos del Antiguo Testamento nos preparan para la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es todo sobre Jesús, el cristianismo no es en absoluto una religión del libro. Jesús no escribió un libro. Mejor dicho, Él reunió a discípulos a su alrededor y fundó una comunidad viviente de personas. Fue a través de esta comunidad, y no por ningún libro, que su mensaje alcanzó y alcanza los confines de la tierra. Por razones prácticas, los apóstoles escribieron el mensaje. Estos escritos ahora forman el Nuevo Testamento, pero las predicaciones de los apóstoles van más allá de la sola palabra escrita. San Pablo escribe así en su segunda carta a los tesalonicenses: Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea oralmente o por escrito. Así, junto a los textos existe también una tradición oral del mensaje de Cristo, conservada y encarnada en la vida de las comunidades cristianas. A esto se le llama sagrada tradición. No todo lo dicho y hecho en la iglesia es parte de esta tradición sagrada. No se incluyen allí procesiones, estatuas de nacimientos o huevos de Pascua. La tradición se refiere solo a lo que pertenece al depósito de la fe. Un ejemplo son las fórmulas teológicas sobre nuestra fe en la Trinidad, la doctrina del purgatorio o dogmas marianos. Todas estas enseñanzas son parte del legado de los apóstoles a la Iglesia. En el transcurso del tiempo, algunas enseñanzas han podido recibir una más detallada formulación teológica, pero en su núcleo se trata de lo que la Iglesia ha recibido de los apóstoles. Esta es la sagrada tradición. Resumiendo, la revelación divina nos llega a través de dos canales: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Biblia y tradición están estrechamente vinculadas entre sí, y ambas son interpretadas por el magisterio de la Iglesia y entregadas a todos los fieles. Aquí ustedes descubren mucho contenido, me parece, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, algún comentario vamos a hacer. Primero y antes que nada, tenemos que decir, y subrayamos lo que se decía en el videíto, que la iglesia no es la iglesia católica no es la iglesia de un libro. Nuestra fe y nuestra vida en relación a Dios, planteado en la iglesia católica, no es un vínculo con un libro, con la Biblia, ¿no? Aunque decimos que en la Biblia está contenida la palabra de Dios. Por inspiración divina, como ustedes escucharon, Dios manifestó a cantidad de personas, hombres y mujeres también, que de alguna manera participaron en aquello que nosotros conocemos como la Biblia, una colección de libros que recorre, primero y antes que nada, toda la historia del hombre, la historia del pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento la historia y lo que dijo e hizo Jesucristo, sus apóstoles, y cómo termina esta serie de libros, una colección amplia de libros, termina con el Apocalipsis, con el resumen de la historia y el término de la historia puesto allí en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Fíjense ustedes que en la Biblia nosotros descubrimos la palabra de Dios y sabemos que Dios nos ha hablado y nos habla por medio de ella. Sin embargo, no es solo ella. Está bien claro en la vida de la iglesia, esto lo vemos especialmente en los Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia era más
que fundada en un libro, estaba fundada en la predicación de los apóstoles, en aquellos que eran testigos oculares, lo dice el apóstol San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos, eso es lo que les anunciamos sobre la palabra de vida. Así que la Iglesia Católica también señala como fuente de la revelación la tradición, todo lo que Cristo enseñó a los apóstoles y todo lo que el Espíritu Santo fue enseñando en el alma, en la mente de los apóstoles, y también estos transmitieron aquello que el Espíritu les decía. Esto de la tradición tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se funda en el mensaje vivo de Jesucristo. Y esto para nosotros es un gran aliento. Es un gran aliento porque además, junto con la tradición y la Biblia, eso genera algo que nos hace muchísimo bien, y se lo voy a explicar. Por un lado, la vida de la Iglesia magisterial, la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia, en su vida y por medio de su autoridad, va dando lineamientos claros sobre lo que hay que creer, lo que hay que amar, lo que hay que esperar. Además, ese mensaje es vivido, la doctrina de los santos, cantidad de hombres y mujeres que viven el mensaje de Jesús y que tienen en su corazón y en su palabra y en sus obras la expresión de lo que Cristo quiere para cada momento. Junto con eso, nosotros decimos que la vida de la Iglesia se expresa también en la liturgia, lo que se celebra, la celebración del pueblo de Dios en la Santa Misa, en el bautismo, en la celebración de todos los sacramentos, pero les mencioné estos dos que son un poco más el matrimonio. La celebración de los sacramentos son también expresión de la vida de la Iglesia y constituyen expresión de lo escrito y lo transmitido. Es decir, esta vida de la Iglesia a la que nosotros queremos señalar como fundamental, ¿no es cierto? Quiero contestarles por ahí a nuestros hermanos separados, los evangélicos, por ejemplo, o también otros de otras denominaciones, que ellos dicen solo la Biblia. Solo la Biblia. No, tradición no. Solo la Biblia. ¿Y eso en qué parte de la Biblia está? No es así. Porque si es solo la Biblia, ¿dónde está en la Biblia que diga que el fundamento de la fe es solo la palabra escrita o solo la Biblia? Al contrario, el mismo apóstol San Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Y en esto los protestantes y toda la cantidad de sectas y de religiones o de denominaciones hacen un fuerte acento en la interpretación privada. Pero ¿y cómo? Si es dado por autoridad divina a hombres, y esos hombres, San Pedro dice, no hay profecía que sea de interpretación privada, ¿cómo puede ser que estemos interpretando de manera privada lo que a nosotros nos parece o lo que el Espíritu, entre comillas, nos dice? Fíjense que esto es contradictorio. Lo digo para nuestros hermanos separados que por ahí nos atacan a nosotros que seguimos tradiciones de hombres. Sin embargo, la tradición no es una tradición de cosas dichas de hombre a hombre, sino de Dios, Hijo, hecho hombre, que al encarnarse dio un mensaje escrito o transmitido de manera escrita y dio un mensaje transmitido de manera oral. Esta manera oral es la tradición. Y Jesucristo, al no escribir nada, también permitió, por medio del Espíritu Santo, que haya hombres que escriban. Bueno, y ahí aparecen los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Quiero decirles esto porque, un poco nos atacan a los católicos y nos dicen, ustedes siguen tradiciones de hombres. No. Habrá cosas, evidentemente, que son meramente humanas o tradicionales, que pueden estar o no estar. Usar sotana, por ejemplo. Bueno, hubo tiempos que los sacerdotes y los consagrados no usaban hábito. Después se empezó a usar. Ahora se usa o no se usa. Bueno, eso qué sé yo. Son cuestiones humanas y meramente disciplinares, que tienen un contenido evidentemente teológico, una justificación pastoral, una justificación catequética. Bueno, todo eso está bien. Pongo el ejemplo de la sotana. Sin embargo, hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que están transmitidas por el mismo Jesucristo y que tradicionalmente se han pasado, ¿no?, de boca en boca y ha constituido lo que se llama el depósito que nosotros creemos. Según el apóstol San Pablo,
le dice a su discípulo, custodia el depósito, custodia el depósito. Ese depósito es el depósito de la fe que no cambia, ¿no? A través de los siglos, las culturas, las modas y las formas externas, un contenido que no cambia. Ese contenido es la enseñanza que la Iglesia nos trae una y otra vez a todos nosotros fieles de ella, y nos alegramos porque esto sea así, ¿no? Dos aspectos, entonces, uno escrito, otro oral, y Dios nos conceda ser fieles a lo que Dios nos ha transmitido por medio de la Santa Madre Iglesia, en la que se conserva la palabra de Dios escrita y oral. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Si a raíz de la pandemia sentís miedo, ansiedad, angustia, tristeza, preocupación, si sos trabajador de la salud o un paciente, o te pesa el aislamiento, o tenés un familiar contagiado o fallecido, o simplemente necesitas hablar, te ofrecemos un espacio donde podrás compartir con alguien lo que te está pasando. Somos un grupo de personas que nos hemos formado para escuchar, respetando la confidencialidad. Estamos cerca tuyo. No dudes en contactarnos. Mándanos un mensaje SMS o un WhatsApp a alguno de estos teléfonos y nosotros te llamamos. 011-4192-2999, 011-4194-3689, 02323-448176. Programa de acompañamiento y contención espiritual, Parroquia San Demetrio y San Bernardo, Centro de Espiritualidad Santa María. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 7 venerables, 38 siervos y siervas de Dios y 11 causas en preparación. Mis flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llamo. Uno de los siervos de Dios es el Negro Manuel, quien llegó a estas tierras como esclavo, proveniente de África Occidental, y murió siendo siervo de la Virgen de Luján. Solo un paso debo dar, si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Dios providente y misericordioso, que infundiste en el corazón de tu siervo el Negro Manuel, esclavo proveniente de África, un humilde y tierno amor a la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, convirtiéndolo en testigo del milagro, en fiel custodio de su sagrada imagen y piadoso difusor de su culto. Te pedimos que para alegría de tu pueblo peregrino en la Argentina, sea glorificado junto con tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que jamás perecerá un hijo de María. Negro Manuel, siervo de Dios, ruega por nosotros. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.